Qué bueno una vez más tenerte hoy en casa. Hoy estamos en la recta final de la serie Café con Cristo y es la penúltima sesión de la serie. El siguiente domingo terminamos con esta serie y en el mes de julio empezamos una serie nueva. Y en estos 3 meses estuvimos aprendiendo obviamente de Cristo y estuvimos aprendiendo de café. Espero a estas alturas pues ya tomes un mejor café, ¿verdad? Y uno de los métodos que te enseñé pues ya los tengas como ensayados y estés así aprendiendo y todo eso. La sesión de hoy, la cápsula de café, no es una preparación, pero hoy te traje 10 datos curiosos del café. Bien, entonces así vamos a abrir la sesión de hoy con 10 datos sobre el café. Número 1 dice: el café es la segunda bebida que más se consume en el mundo después del agua, oigan. O sea, es primero el agua y luego el café. 2 dice: al día se ingieren 2,000 millones de tazas de café. O sea, pon una cafetería, es buen negocio, por lo menos lo que dice ahí es buen negocio. Dice 3, donde más café se bebe es en los países nórdicos. Creo que ya había dicho ese dato, ¿no? Pero también considero que es porque la mayor parte de su año están a oscuras, ¿no? Para mantenerse despiertos. 4 dice: Brasil es el mayor productor de café, con el 30% de la producción mundial. 5 dice: el café capuchino se llama así por los monjes capuchinos. Te ubico rápidamente. Los monjes capuchinos usan un hábito café con capucha y una cuerda blanca a la cintura, ¿no? Entonces dicen que se parecen, ¿no? 6 dice: el café puede mejorar el rendimiento físico, o sea, aumentar la energía. Y también tiene antioxidantes, entonces dele, hermano, dele. 7 dice: el café tiene grandes ventajas para la salud. Por ejemplo, está comprobado que ayuda con la depresión o los estados de ánimo bajos, ¿no? 8 dice: los granos de café en realidad son semillas de una fruta, no son granos, son semillas. 9 dice: los efectos del café disminuyen cuando se mezcla con leche. Te estoy diciendo, pero que sí, ese es el más popular, ¿no? Y por último dice: la palabra café viene del árabe que significa vino de grano. Fíjate qué curioso. Este vino sí le puedes entrar como quieras. Del otro, ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado. Muy bien. Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y vamos a orar juntos. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien. Toda esta serie, familia, estuvo inspirada en preguntas importantes que aparecen en la Escritura. Preguntas principalmente que Dios nos hace a nosotros. Y creo que la pregunta de hoy, todos recordamos esta escena. Y es curioso porque esta pregunta aparece 3 veces en la Escritura. La sesión de hoy, sesión número 11, tiene como título: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Creo que si tienes un poco de conocimiento bíblico, recordarás esta conversación, ¿no?, entre Jesús y el apóstol Pedro, donde Jesús le hace esta pregunta 3 veces. Pero de igual manera quiero que la leamos juntos, la escena. Esta aparece en Juan capítulo 21, del 15 al 17, y dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. Mira, nosotros admiramos a grandes personajes de la Biblia por sus hazañas, ¿verdad? O por su carácter, o por tantas cosas buenas. Pero creo que deberíamos de admirar mucho más a Pedro por sus errores. Y quiero explicarte, porque entiendo que es difícil admirar a alguien por sus errores, ¿verdad? Pero en el caso de Pedro,
yo admiro al apóstol Pedro porque para mí él es un sinónimo de resiliencia. Resiliencia significa, es la capacidad de levantarte de tus errores. La vida de Pedro queda expuesta en la Escritura de una forma muy transparente. O sea, Pedro, que es la primer piedra de la iglesia, entiendo que la roca principal es Cristo, y lo aclaro porque a veces se pudiera llegar a confundir como si Pedro fuera la roca. Y Pedro mismo en sus cartas, él dice 5 veces dice que Cristo es la piedra angular, 5 veces. Entonces cuando Pedro lo entendía, tú y yo también somos piedras en la construcción, pero Cristo es la piedra angular y Pedro fue la primera piedra. De hecho, este nombre Pedro significa literalmente piedra, ¿sí? Significa piedra porque iba a ser como la primer piedra sobre la roca que era Cristo. Pero vuelvo a esta misma idea. La vida de Pedro está muy expuesta en la Escritura, pero yo admiro que él se levantó de sus errores cada vez. Mira, Pedro en un momento hablaba de parte de Dios, ¿no? Jesús les pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro contesta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, wow, has hablado en nombre de mi Padre. Pero después Jesús le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás, ¿verdad? O sea, era el mismo Pedro. Yo quiero que lo observes y también quiero que nos identifiquemos con él un poco. De repente andamos bien espirituales y hablando en nombre de Dios, y de repente el chanclas también nos usa, oigan. ¿Sí me explico? Aléjate de mí, Satanás. Sí, mira, Pedro, y esto es algo curioso, en toda la Escritura Dios le cambia el nombre solo a 3 personajes. A Abraham le cambia el nombre a Abraham, ¿sí? Le añade una H y una A extra. Y luego a Jacob le cambia el nombre a Israel. Y a Simón, del que leíamos ahorita, le cambia el nombre a Pedro. Pero tiene mucho que ver con lo que Dios hace en la Escritura. Dice la Biblia que es llamarle a las cosas que no son como si fueran. Mira, Pedro no era sólido, Pedro no era consistente. De repente prometía algo y hacía otra cosa, ¿sí? De repente te lo decía, habla por Dios, y de repente está hablando en nombre de Satanás. Y vuelvo, ¿no? Le llama Pedro, pero en algún momento Jesús le dice: piedra de tropiezo. O sea, imagínate, puede ser piedra para edificación o puede ser piedra de tropiezo. Entonces, esta realidad de Pedro va aumentándose al grado de que hubo un momento en el que Jesús camina sobre el agua. Tal vez recordamos la escena, ¿no? Y todos se asustan y dice: es un fantasma, es un fantasma. Y Pedro, mira, Pedro era así emocional, era un poco iracundo, era explosivo, y Pedro es el clásico uno más, ¿verdad? Mira, te pongo el ejemplo así de que: oye, ayer corrí 5 kilómetros. Los uno más dicen: yo corrí 10. Oye, acabo de abrir un negocio, yo ya tengo 6 negocios en activo, ¿verdad? El uno más tú no le puedes contar nada bueno de ti porque ellos han hecho siempre más que tú. Y en este caso, Pedro parece esa persona porque siempre quería contestar, siempre quería ganar. Y cuando Jesús camina sobre el agua, Pedro es el primero que le dice: Señor, si tú eres, permite que yo vaya hacia ti. Yo primero. Y Jesús le dice: ven, Pedro, camina. Y Pedro da 2, 3 pasos, pero después la tormenta lo llena de temor y se hunde. Por eso nos identificamos con Pedro. 2, 3 pasos tenemos fe y luego la duda vuelve a llegar. Y ahí es donde Pedro dice: Señor, sálvame, perezco, sálvame. Y Jesús lo saca del agua y lo rescata. Y digo lo del cambio de nombre con Pedro porque es curioso que en la conversación que acabamos de leer, Jesús no le llama a Pedro, le llama a Simón otra vez. Y creo que es aún más doloroso porque imagínate, muy pocas personas habían creído en Pedro. Pedro era difícil de confiar, oigan. O sea, lo acabo de decir, era cambiante,
cambiaba de modo de parecer, cambiaba de modo de actuar, hablaba de una manera y hacía otra, y era difícil confiar en él. Y entonces en este momento, en la conversación más difícil, en lugar de Jesús afirmarle que seguía siendo Pedro, le dice otra vez, Simón, ¿sí? Le dice otra vez, Simón, ¿me amas? ¿Me amas? Y es una conversación complicada, porque es difícil contestar a esa pregunta después de haber fallado, ¿sí o no? O sea, después de haber traicionado a un amigo y que ese amigo hoy venga y te diga, oye, ¿me amas? O sea, no te dan ganas de contestar. Imagínate que Pedro se hubiera envalentonado y le hubiera dicho, sí, sí te amo, y que Jesús le hubiera dicho, si me hubieras amado no me hubieras hecho lo que me hiciste. O sea, creo que es fuerte entender lo incómodo de la conversación. Ahora, quiero leerte una escena que enriquece lo que acabamos de leer. O sea, ¿qué había pasado antes de que Jesús y Pedro tuvieran esta conversación? Esto aparece en Lucas 22. Dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y aquí está Pedro el impulsivo, dice, pero él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, otra vez Pedro, no, yo hasta la muerte, Señor, voy a ir contigo. Y Jesús le dice, yo ya sé lo que vas a hacer, Pedro. O sea, no estés presumiendo cosas. No estés diciendo, yo te conozco, Pedro, deja de decir cosas. Y obviamente, mira, Pedro lo estaba haciendo para fanfarronear en frente de los demás discípulos. Yo quiero ser el primero, yo más, uno más. Pedro tenía esta impulsividad. Pero, ojo con esto, yo creo que todos necesitamos un amigo como Jesús, que nos diga la verdad en nuestra cara. Yo creo que, mira, estos amigos que solo se adulan, que solo se dicen lo que quieres escuchar, no son amigos. Un verdadero amigo te dice las cosas de frente. Y mira, si la otra persona no reacciona bien, pues tal vez no era tu amigo. Pero los verdaderos amigos se dicen las cosas de frente. Y Jesús se lo dijo, Pedro, me vas a negar. Y todos necesitamos un amigo así. Pero ojo con esto, todos necesitamos también un amigo que ore por nosotros. Jesús no solamente confronta a Pedro, Jesús le dice, yo ya sé lo que vas a hacer, por tanto he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo creo que todos necesitamos un amigo que ore por nosotros. Creo que también necesitamos un amigo que luche por nosotros, porque en medio de todos los cambios del apóstol Pedro, Jesús se mantiene firme en su amor por él. Mira, de inicio Jesús llama a Pedro de una manera muy particular. Pedro estaba pescando y ya estaba aclarando el día. Y hay una conversación donde Pedro le dice, hemos intentado pescar toda la noche, Señor, y no hemos pescado nada, ¿verdad? Una conversación entre la barca y la playa, ¿verdad? Y Jesús de acá de la playa le dice, tiren la red del otro lado, ¿verdad? O sea, así. Mira, conociendo a Pedro, ¿verdad? Según las escrituras, yo creo que Pedro pensó, ¿y este carpintero qué va a saber de pesca, verdad? ¿Qué va a saber de echa la red? Si se pesca de noche, papá. Pero Pedro dice, bueno, en tu nombre voy a echar la red. Y cuando echan la red ocurre un milagro, es la pesca milagrosa. Y la Biblia dice que Pedro va y corre y se arroja a los pies del maestro y le dice, Señor, aléjate de mí porque soy un hombre pecador. Ahora, después de esa escena, Jesús le dice, te voy a convertir en un pescador de hombres, ¿verdad? Le afirma su llamado. Pero al pasar de los años, con el ministerio de Jesús, Pedro niega al maestro, ¿sí? Dice la Biblia que lo seguía de lejos. Cuando aprenden a Jesús, Pedro lo seguía de lejos. Fue un cobarde, no se quedó con él. Hasta la muerte voy a ir contigo. Y no, se escondió. Después de negarlo, dice la Biblia que Pedro volvió a las redes. Yo creo que con este pensamiento de, yo no nací para el reino. ¿Cómo voy a ser el primer pastor de la historia? ¿Cómo voy a apacentar a las ovejas? No, yo nací para ser pescador. Y Pedro vuelve a las redes. Ahora,
Jesús ya resucitado, ¿sí? Ya cuando empezó a aparecerse a sus discípulos, va y se presenta con Pedro de la misma forma que cuando lo llamó. Pedro vuelve a las redes, estaba pescando y Jesús de la playa les grita otra vez: amigos, ¿sí? ¿No tendrán algo de comer?, les dice. Y luego hace el mismo milagro: arrojen la red otra vez. Y de allá arrojan la red y hay otra vez una pesca milagrosa. Y entonces Pedro dice: es el maestro. Y ahí Pedro ya nos espera a llegar a la playa en el barco. Dice la Biblia que se ciñó la ropa y se echó un clavado al agua y empezó a nadar. Y corrió, bueno, en este caso nadó a los brazos del maestro. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque Jesús no desistió en lo que él había decidido sobre la vida de Pedro. Así como lo llamó, así lo buscó después de haber fallado. Así al principio cuando lo alcanzó, así luchó por él de la misma forma hasta el último día. Y es bien lindo porque cuando Pedro llega a la playa, Jesús, antes de tener alguna conversación, le dice: Pedro, te hice de cenar. Qué bonito, ¿verdad? Porque tal vez Jesús, Pedro viene nadando, ¿no? Y Pedro llega a la playa y lo que tú y yo tal vez hubiéramos esperado es: te dije que lo ibas a hacer, ¿verdad? Te dije sí o no. Y mira, Jesús no tiene reclamos. Jesús tiene una cena lista para Pedro. Mira, todos necesitamos un amigo que de repente se aviente la carnita asada, ¿verdad? Y que en lugar de que sea una conversación incómoda, eso empiece con un momento de amigos. Eso no ha cambiado. Ahora, la conversación hace muchos años era, para mí era como muy enigmática la conversación. Porque es como, ¿por qué Jesús preguntaría 3 veces lo mismo? ¿Verdad? Y luego yo decía, bueno, es que Pedro negó 3 veces al Señor, ¿verdad? O sea, si lo negó 3 veces, pues entonces una pregunta por cada negada. Está como bien, ¿verdad? Como que empata la situación. Pero más adelante en mi vida, pues que aprendí los lenguajes originales de la Biblia, el griego, el hebreo, y empecé a distinguir ciertas palabras, me di cuenta que la conversación en español no aclara lo que realmente estaba pasando en la conversación original. Mira, en el griego hay 3 formas de decir te amo, ¿ok? Hay 3 formas de expresar amor. El primero es la palabra ágape. Yo creo que todos la conocemos. La otra palabra es la palabra filos o filial, es el amor de amigos, ¿ok? Y el otro es el eros, que es el amor de pareja. Son las 3 palabras. Ahora, en la conversación de Jesús con Pedro, la pregunta que estaba haciendo Jesús es la siguiente: Pedro, ¿ágapasme? No sé mucho griego, oigan, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Anoche el pastor Sammy y yo oficiamos una boda en inglés y en español. Estuvo muy divertida, bueno, un poco desafiante. Pero mira, si te casas con un gringo o con una gringa, estamos preparados ya. Nomás no te vayas. Bueno, ya no se me van, pues, pero todo bien, estamos preparados. El punto es que no sé mucho griego, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para expresarme, ¿ok? Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ágapasme. ¿Qué significa? ¿Me amas con un amor incondicional? Y Pedro contesta: Señor, filos sé. No le dice ágapasé, le dice filos sé. Y no sé si alguna vez te han bateado así, pero es muy feo. Que tú te acercas y le dices: me gustas, te amo. Y la otra persona te dice: yo te quiero como amigo. O sea, qué triste, ¿verdad? O que tú dices: no, te amo. Y la otra persona te dice: Dios te ama. O sea, está bien gacho, ¿verdad? Está bien gacho. Tú me amas, Dios te ama y te ama mucho. Ve a Dulam, te invito. Bueno, el detalle acá es que la conversación fluye así. Pedro, ágapasme. Y Pedro contesta: Señor, filos sé. Y por eso Jesús vuelve a preguntar: Pedro, ágapasme. Necesito que me ames con amor incondicional. Ahora, después de haber sido procesado, después de haber sido quebrantado, después de haber recibido mi gracia, ágapasme.
Y entonces es cuando Pedro contesta: Señor, tú lo sabes todo. Es que miren, da pena decir te amo después de haber fallado. Da pena decir Dios sí te amo después de haber hecho lo que hizo Pedro. Pero ahí es donde dice la Biblia que Pedro se entristece y le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces mi corazón. Mira, soy un bocón, soy un desastre. A veces tengo fe y a veces me muero en el miedo. A veces camino sobre el agua y a veces me hundo. A veces hablo por Dios y a veces hablo. Tú lo sabes todo. Y así como sabes todos mis errores, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y creo que es la conversación que restaura la vida de Pedro. Porque yo creo que, te lo decía, Pedro estaba queriendo convencerse de que no era apto para el reino. Y cuando Pedro contesta: sí te amo, tú lo sabes todo, entonces Jesús le dice: yo sigo creyendo en ti, Pedro. Ve y apacienta mis ovejas. Tú no naciste para las redes, tú naciste para el reino. Ahora, dentro de lo que Jesús conocía de Pedro, imagínate qué fuerte, ¿no? Me vas a negar. Pedro, porque cuando el gallo cante me habrás negado 3 veces. Hubo algo en la escena, o hubo algo en lo que Jesús le había dicho que le ocultó a Pedro. Creo que Dios en ocasiones nos oculta cosas de nuestro futuro para no afectar nuestra reacción natural ante el momento, ¿verdad? O sea, Él sabe qué va a pasar, pero hay cosas que Jesús sí nos puede decir, porque eso no va a afectar nuestra reacción. Pero hay otras cosas que Jesús no nos dice, porque aunque a tu pastor le encantan los spoilers, me encantan los spoilers, ¿sí? A mí me gusta ver una película que ya me contaron, oiga. No, o sea, es mi forma, o sea, porque la veo a gusto. Sí, la veo con paz. Ya sé quién se va a morir, ya sé quién va, el héroe, ya sé, o sea, yo desde el inicio, yo ya leo la sinapsis. Yo ya, a ver, quién se muere, quién revive, quién todo, quién gana. Sí, muy bien, vamos a ver la película, ¿verdad? No me gusta ver las películas así como sin saber, pero eso es mi forma, es mi estilo, ¿verdad? Igual, primero veo el resumen de un partido y luego ya veo el partido, ¿verdad? Ahora con el mundial, ¿verdad? Porque no los estoy viendo en vivo, oigan, yo sí trabajo. Bueno, no, es cierto. Ahí va. Y aunque sí hay muchas cosas que Cristo Jesús nos anticipa de nuestra propia vida, hay cosas que Él se guarda porque quiere que en su momento sea una reacción genuina. Y te quiero leer algo que Jesús se guardó acerca de Pedro, que fue lo extraordinario de la escena. Tú y yo vemos la negación, ¿verdad? La traición. Pero quiero que observes esto conmigo. Mateo 26, del 74 al 75, dice: entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco al hombre, refiriéndose a Jesús. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, aquí está la parte que Jesús se guardó, dice: lloró amargamente. ¿Sabes por qué Jesús siguió creyendo en Pedro a pesar de todos sus errores? Porque Pedro tenía un corazón humilde para arrepentirse y humillarse delante de Dios. Esa es la reacción que Dios está buscando en todos. Mira, Él ya sabe que nos equivocamos. Él ya sabe los errores que vamos a cometer, que cometimos. Él lo conoce. Pero recuerda, Cristo no busca personas perfectas. Cristo busca personas quebrantadas. Esa es la gran diferencia. De hecho, la Biblia dice que cuando una persona oculta su pecado, no prospera. Pero cuando una persona lo expone, lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. O sea, el detalle de Jesús con señalar los errores de Pedro no era juzgarlo, no era como desecharlo, sino era llevarlo a este corazón de arrepentimiento. Porque mira, las personas que pretenden ser perfectas solo lo pretenden, porque nadie es. La persona que pretende: hoy sí, yo soy un buen cristiano, y no lo está pretendiendo, nadie es. Mira, los que caminamos por el camino angosto, caminamos a través de un sendero de quebrantamiento y arrepentimiento continuo. Mira, y es aquí donde me doy cuenta por qué Jesús siguió confiando en Pedro.
porque sabía que Pedro se iba a arrepentir. Mira, dice que lloró amargamente. Cuando tú amas mucho a una persona y le fallas, lloras amargamente. Y mi mamá tiene esta enseñanza, nos las dijo desde niños, y sigue siendo una bandera para mi vida. Si tú le fallas a Dios y te sientes mal, felicidades, quiere decir que lo amas. Pero si tú le fallas a Dios, si tú fallas a su voluntad, si tú voluntariamente ofendes el corazón de Dios y eso no te entristece, andas bien descarriado. ¿Sí me explico? Porque cuando tú amas a Dios y fallas, eso cala en el alma. Y yo encuentro algo aquí. Solo el amor verdadero hacia Dios es el camino hacia la vida en santidad. No existe otro. Mira, tristemente muchos de nosotros crecimos en iglesias donde la bandera del evangelio era el evangelio terrorista, ¿no? ¿Sí? El evangelio de la amenaza. Tienes que obedecer porque si no te vas a ir al infierno. Y cuando venga el anticristo y Gog y Magog y la batalla, ni sabíamos todas esas cosas, ¿no? Y la batalla de Armagedón y te van a poner un sello y que no sé qué, y no vas a poder comprar ni vender, y entonces vas a tener que cantar mamá, y tu mamá se la va a llevar el Señor y te vas a quedar tú. Y vivíamos, oigan, el evangelio terrorista. Nadie sigue a Dios por miedo, no funciona. Muchas personas que crecieron en un sistema de miedo terminaron haciendo cosas horribles, porque el miedo nunca guía a nadie, ni las leyes o los mandamientos escritos, ni la autoridad que esté encima de ti viendo qué haces. Nada de eso funciona. Mira, y te pongo el ejemplo de José el Soñador. Me encanta José el Soñador. Adolescente, vendido por sus hermanos como esclavo y luego revendido en Egipto a Potifar, el jefe de la guardia real. Potifar lo pone a trabajar y José se distingue siendo un gran administrador, y Potifar empieza a prosperar por causa de José. Pero José ha de haber estado bien guapo, oigan. Yo me lo imagino como ¿cómo se llama? Como Carlos Rivera. Siempre me he imaginado a José el Soñador como Carlos Rivera. Y a David como David Bisbal, ¿sí o no? Con los chinos así, ¿sí o no? O sea, claro que sí, así es. O sea, imagínate a David Bisbal con un arpa, ¿verdad? Vestido así de claro, y imagínate a Carlos Rivera, ¿verdad? Vestido con una túnica de colores, claro, así era José el Soñador, guapísimo, ¿verdad? Entonces, la esposa de Potifar se enamora de él y empieza a seducirlo. Mira, él era un hombre guapo, soltero, lejos de casa, nadie lo conocía. Él pudo haber dicho: de aquí es, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito, verdad? Ella quiere, no va a pasar nada, ¿verdad? La esposa de Potifar empieza a seducirlo y José expresa algo extraordinario que solo hay en los corazones que aman a Dios con todo su corazón. Y José dice: no puedo pecar en contra de mi Dios. Y sale huyendo de la situación. No fue: mi papá me dijo, es que mi pastor, que me van a quitar de servir, me van a bajar de cantar. O sea, hay tantas cosas que a veces usamos. No, ¿qué dijo José? No voy a pecar contra mi Dios. No voy a pecar contra mi Dios. Y creo que eso viene de un corazón quebrantado. Y por eso estoy seguro que Jesús seguía creyendo en Pedro. Otra vez, Pedro es un ejemplo de resiliencia. Errores terribles, pero se levantó de todos ellos. Entonces, te lo quiero poner en pantalla como una frase. Dice: cuando una persona se va santificando, es más consciente de la maldad que aún hay dentro de ella. Pero cuando una persona es más carnal, es menos consciente de su propia maldad. Y esa es la diferencia. Mira, a veces creemos que la santificación tiene que ver con ser cada vez más perfectos. Y mira, vamos siendo perfeccionados, eso es cierto. Pero lo cierto es que la santidad tiene más que ver con el hecho de ser más consciente de tu oscuridad, de la oscuridad que hay en tu corazón, de las situaciones que sabes que son tu debilidad. Te vas haciendo consciente de ti mismo. Y mira, yo he enseñado esto en otras ocasiones. Yo te he enseñado: la gente sana
sana a otros, ¿verdad? Los sanos sanan a otros. La gente feliz hace feliz a otros. ¿Sí me has escuchado decir eso alguna vez? Y mira, yo creo que es cierto, pero hoy le voy a dar un matiz distinto. Porque en ocasiones creemos imagínate, ¿no? La gente sana puede sanar a otros. Imagínate esperarte a estar sano para sanar a otros. Ahí te van a hallar. Se te va a ir la vida. No, yo todavía tengo cosas. Todos tenemos. O imagínate decir, no, necesito yo estar bien para poder perfeccionar a otros, para poder guiar a otros. Ahí nos van a hallar, oigan. Hoy quiero enseñártelo de manera distinta. Yo creo que no es la persona sana la que sana a otros, sino es la persona que es consciente de sus heridas la que sana a otros. Porque mira, ¿sabes qué puedes aprender de la traición? No traiciones tú. Ya sabes lo mucho que duele la traición. No lo hagas tú, ¿sí? ¿Qué puedes aprender de alguien que te envidia y habla mal de ti? No lo hagas tú, porque ya sabes lo que duele. Entonces, es igual. Una persona que sana a otros no es una persona que está completa o que está terminada en totalidad. Es una persona ¿qué? Consciente. Es que estoy consciente de cómo fue mi infancia. Por eso hoy puedo sanar a otros. Es que estoy consciente de lo que duele, el rechazo, el desprecio, la traición. Por eso puedo sanar a otros. Y es lo mismo con la felicidad. No podemos esperar a ser plenos para hacer felices a los demás. No, estoy consciente de mis vacíos. Por eso puedo hacer feliz a otros. Entonces vuelvo a lo mismo. La santificación es estar consciente de la necesidad que tenemos de la gracia. ¿Por qué creen que Pedro en la primera escena se arroja a los pies del maestro y le dice: Señor, aléjate de mí porque soy hombre pecador, consciente de sí mismo? Y luego al final que va y nada hacia el maestro, es lo mismo. Es esta necesidad de él, de su gracia, de su perdón. Mira, yo creo, o yo quiero que tú estés convencido de cuánto Dios te ama. Bien, tienes que estar convencido de eso. Porque Pedro hoy lo estamos usando como ejemplo, pero Cristo también lucha por ti. En el mismo lugar donde te llamó, después de que tal vez desobedecimos en ciertas situaciones o pudimos haber hecho cosas en contra de su voluntad, Él regresa a buscarte al mismo lugar. Él no se cansa, Él no quita el dedo del renglón. Él elige a las personas y las elige para siempre. Él no desecha a las personas. Y quiero que estés seguro del amor que Dios tiene para ti, de la elección que hay sobre ti. Pero la pregunta sigue siendo la misma. O sea, Dios te ama, Dios nos ama, amén. Pero la pregunta sigue siendo: ¿y tú lo amas? ¿Me amas? Esa es la pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? Esa sigue siendo la pregunta. Y creo que en gran medida la forma en la que tú y yo aprendemos a amar a Dios es a través del quebrantamiento. Es la forma en la que yo he aprendido a amar a Dios. Y de hecho Jesús lo explica con esta frase para explicarme mejor. Jesús dice: al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces mira, eres consciente de tus errores, eres consciente de ti mismo, eres consciente de tus luchas, eres consciente de que un día crees y el otro día no, eres consciente que un día andas muy cristiano y al otro día pues sí, eres consciente de ti mismo. Y luego empieza un convencimiento de: wow, y Dios me ama así, y Dios me perdona, y Dios me espera, y Dios me busca, y Dios confía en mí, y Él es ese amigo que ora por mí, que confía en mí, que me espera con un plato de comida en la mesa, que no hay reclamos, y Él me ama. Entonces, cuando ves ese contraste, es cuando tú empiezas a amarlo genuinamente. Otra vez, al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero imagínate el orgulloso que no se da cuenta ni siquiera de sus propios errores. El arrogante que esconde su vida, que esconde sus propias debilidades y que ni siquiera con Dios puede ser transparente. Entonces es importante entenderlo. Ahora, ¿por qué? Porque cuando tú y yo ya aprendimos a amar a Dios, pasa algo. Esto te lo quiero leer. Juan 14:15 dice: si me aman, ¿qué? Obedecerán mis mandamientos. Y espero habértelo dejado claro ahorita. Obedecer los mandamientos de Dios no viene por el miedo. Hay gente que por miedo aparenta delante de las personas. El sistema religioso es así de sucio, pero acá en su vida privada está lejos de Dios.
porque es pura apariencia. El miedo nunca va a hacer que obedezcamos a Dios, ¿sí? El miedo al castigo, de hecho la Biblia dice que todos los que tienen miedo al castigo no han sido perfeccionados en el amor. La única forma en la que tú y yo podemos obedecer a Dios de corazón es por amor, es por amor. Porque ahí donde no están tus padres, donde no está tu pastor, donde no hay una autoridad que te vea, donde no hay nadie más, solo va a quedar el amor de Dios. Solo va a quedar el hecho de decir, no quiero fallarle a Dios. Y es el amor de Dios es el fuego principal que nos lleva a la santidad, es el motor que nos lleva a la santidad. Mira, cuando una persona ama a Dios, llora amargamente al fallarle. Cuando una persona ama a Dios, corre, bueno, en el caso de Pedro, nada, ¿verdad? Nadó, corrió a los pies de Jesús. Eso es lo que ocurre cuando una persona ama a Dios. Y quiero hoy redefinirte algunas cosas. Creo que ya lo hice, ¿no? Como las personas sanan. No, las personas conscientes sanan. Ahora, te quiero redefinir algo que yo he estado enseñando. Y por muchos años yo creía que me iba a sentir amado por Dios hasta que mi conducta fuera mejor, ¿ok? Por lo menos ese es el religioso que todos llevamos dentro, oigan. ¿Sí? Por eso yo hasta escribí un libro con ese tema, porque todos llevamos un legalista dentro de nosotros, ¿verdad? Todos llevamos un religioso dentro de nosotros que queremos que por obras, por mis méritos sentirme amado. Yo me lo gané, yo lo hice. Y yo viví esa relación con Dios, y es una relación enfermiza. ¿Cuál es? Yo necesito cambiar mi conducta para que Dios me ame o para sentirme amado. Y pasé muchos años de mi vida diciendo, bueno, cuando ya no sea de esta manera, me voy a sentir amado por Dios. Cuando ya no sea tan imprudente, cuando controle estas cosas de mi vida, me voy a sentir amado por Dios. Y eso nunca pasó, hasta que entendí que la fórmula es al revés. Cuando tú te sientes amado por Dios, tal y como eres, tu vida empieza a ser sanada y transformada. No ocurre de otra manera. No es primero el cambio y luego el amor. No, primero es el amor y luego el cambio. Primero es la decisión, porque es una decisión de decir, no me lo merezco, ¿sí? Yo no soy digno del amor de Dios, pero Él me ama, Él me escogió, ¿sí? Y Él no se cansa de amarme, y Él va por mí a la barca y luego vuelve a ir, y todavía Él conoce mis errores, pero Él está ahí. Él me ama. Y esa conciencia real del amor de Dios nos lleva a ser transformados, ¿sí? Esa conciencia. Ahora, quiero concluir la sesión de hoy con 5 puntos que me van a ayudar a afirmar las ideas que hoy aprendimos. Y dice, Pedro es evidencia de ¿qué? 5 cosas, ¿bien? O sea, el apóstol Pedro nos da ejemplo de 5 cosas. Número 1, dice, Dios no nos evita la prueba. Mira, si tú estás pasando por una situación en esta temporada, y si Dios la está permitiendo, es porque puedes vencerla. Dios nunca nos da pruebas que no podamos sobrellevar. La deuda, la separación, la traición, aunque te esté doliendo mucho el proceso, el despido, lo que sea que estés viviendo, si Dios lo está permitiendo, es porque puedes. Y después de una prueba, si te mantienes en la fe, siempre hay una resurrección. Así que no desistas. Número 2, Pedro es evidencia de que Dios conoce nuestros errores. Oigan, esto es maravilloso. El futuro, el presente, el pasado, los pensamientos más profundos, los pensamientos más oscuros, Dios lo conoce todo. Y Él te ama. Y Él te ama. Y Él sigue contigo. Dime si eso no es gracia. Dime si eso no es un amor incondicional. 3, Pedro es evidencia de que Dios no elige a alguien para después desecharlo. Imagínate, Dios te eligió antes de la fundación del mundo, y luego en el vientre de tu madre te formó, y luego cuando naciste caminó contigo durante toda tu niñez, y luego más grande dijo, este me salió chueco. Decía mi abuelo, salió ciscado. ¿Sí? Y luego le ponemos nosotros dichos, es que árbol que crece torcido. Qué horrible, ¿verdad? Jesús nunca hace eso. Si Él te eligió antes de la fundación del mundo, si te formó en el vientre de tu madre, si caminó contigo toda tu niñez, es porque cuando Él elige a alguien, lo hace para siempre.
lo hace para siempre. Pedro es evidencia de que, número 4, dice que lo que Dios empieza, lo termina. Él no se da por vencido y Él no se ha dado por vencido contigo. Por último dice, Pedro es evidencia de que Dios nos ama en cada parte del proceso. Mira, Dios no solamente te ama cuando andas bien, cuando te sientes bien, cuando todo te está saliendo como tú quieres. No, Dios te ama en el valle. Dios te ama en la depresión, Dios te ama en la angustia, Dios te ama en cada parte del proceso. Dios amó a Pedro cuando lo negó, amó a Pedro cuando corrió a las redes, amó a Pedro cuando era bocón, amó a Pedro cuando decía palabras en nombre de Satanás, amó a Pedro en todo el proceso de su transformación, porque Jesús sabía algo que Pedro lo iba a lograr. Jesús sabía algo que Pedro, a fin de cuentas, iba a lograr cumplir el propósito que Dios tenía para él. Ahora la pregunta sigue, ¿me amas? ¿Tú me amas? Porque si la respuesta de hoy para Dios, de cada uno de nosotros, es sí, Señor, tú sabes todo, lo bueno, lo malo, pero también sabes que te amo. Eso es suficiente para regresarte hoy a tu propósito, a tu identidad, a tu lugar y a tu llamado. Jesús le dice, hey, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, suelta las redes. Entonces suelta las redes. Tú no naciste para eso. Tú naciste para el reino. Tú naciste para mí. Tú naciste para ser pescador de hombres. Le voy a pedir a la banda que pase. Hay un dato que me di cuenta esta semana que estaba preparando el mensaje. Yo he predicado de Pedro muchas veces, pero este detalle nunca lo había visto y lo vi con tanta luz esta semana. Yo creo que todos sabemos que el gallo canta al amanecer, ¿verdad? Sí. Y yo creo que Pedro, después de haber hecho lo que hizo toda su vida, cada vez que el sol saliera y el gallo cantara, iba a ser un recordatorio, le fallé al maestro. Le fallé al maestro. No sé si tú has tenido algún trauma así, ¿verdad? De que no quiero volver a casa de mis papás, me recuerda tantas cosas. ¿Sí? No quiero volver a tal restaurante porque ahí viví esto. No quiero volver a tal ciudad porque yo creo que todos cargamos con situaciones así donde decimos, es que esto me recuerda a aquellas personas y no quiero ir ahí porque me acuerdo. Y vivimos en eso. Yo creo que Pedro iba a vivir con un trauma horrible cada mañana. En lugar de despertar lleno de vida, de gratitud, iba a despertar triste pensando en una mañana como esta. Cantó el gallo y le fallé al maestro. Pero mira, Jesús aún sanó ese trauma de Pedro, porque ya ves que Jesús va y lo busca a la misma barca ya resucitado. Y la Biblia dice textualmente, dice así: cuando iba amaneciendo, Jesús se presenta en la playa a Pedro. Mira, escucha. Antes, cada amanecer y cada canto del gallo hubiera sido un recordatorio, le fallé al maestro. Pero ahora, cada amanecer y cada canto del gallo, Pedro se iba a acordar, el maestro fue a buscarme. El maestro fue a buscarme. Mi Señor fue a buscarme. O sea, mira, nuestros errores no nos definen. Nos define el amor y la elección de Dios sobre nosotros. Cada vez que el sol sale y cada vez que el gallo canta, ya no nos acordamos de nuestros errores. Nos acordamos en nuestros errores. Mi maestro fue por mí. Mi Señor fue por mí. Mi Dios me buscó. Y entonces, por eso Pedro puede escribir después en su carta, Primera de Pedro 5:10 dice: y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Gloria a Dios por eso. Vamos, aplaude fuerte, vamos.